buenos días. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Quería dar las gracias a los organizadores del Segundo Congreso Internacional de Conocimiento en la Frontera y a todas las personas que han hecho posible que se pueda realizar, especialmente a la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, de la Universidad de Granada. Bueno, creo que están viendo mi presentación. He titulado la presentación Políticas del Miedo en Educación en la Frontera. La idea fundamental de los próximos minutos es pensar hasta qué punto algunas de las políticas educativas que estamos viendo en realidad son no políticas o son políticas del miedo, y en lugar de tratar de resolver los desafíos educativos contextuales que tienen algunas comunidades educativas, bueno, responden más bien a otro tipo de intereses espurios y no abordan realmente las dificultades y los desafíos educativos que están encima de la mesa. Bueno, esa sería la idea fundamental. Antes voy a hacer un pequeño repaso sobre qué es esto de la política del miedo. Vamos a ver que la política del miedo no es nueva, no es de ahora, tiene una larga tradición. Por otro lado, no solo impacta y afecta a la educación, también se utiliza en otros muchísimos ámbitos. Y después me centraré concretamente en el caso de las políticas educativas de la Comunidad de Madrid, en concreto en dos de las últimas políticas educativas, todavía en proceso de implementación, que son, desde mi punto de vista, dos buenos ejemplos de cómo actúan estas políticas del miedo y qué dejan de hacer a cambio, ¿no? ¿Qué se deja de hacer cuando lo que se pone encima de la mesa son políticas que en realidad no tienen ninguna intención de, como decía, de solucionar los desafíos? Bueno, hacer que cunda el miedo es relativamente sencillo, es fácil, todos estamos muy conscientes de ello. También es algo bastante barato, basta con sembrar la semilla para que el miedo brote de una manera casi exuberante, y luego en realidad solo hay que avivarlo de vez en cuando. Siempre hay alguien dispuesto a avivar este miedo y siempre hay alguien dispuesto a aliarse con aquellos y aquellas que quieren activar políticas del miedo. Son además políticas muy efectivas, tanto por el impacto que tienen como por el bajo coste que muchas veces tienen. Gestionar desde el miedo tiene una larga tradición, tiene un largo pedigrí, y para muchos y muchas no habría política sin miedo. De hecho, quizás uno de los fundadores de la política, Nicolás Maquiavelo, afirmaba que el miedo era el componente central en la construcción del liderazgo político. Pocos años después, el filósofo inglés Thomas Hobbes, también padre del Estado moderno, consideraba el miedo como el principal rector de la sociedad. Decía Hobbes que gracias al miedo pasamos del estado de naturaleza salvaje al estado civil. Para el filósofo inglés, el Leviatán, es decir, el Estado, no solo debe saber aprovechar los miedos naturales, sino que también debe ser capaz de elegir de manera sutil a qué se debe tener miedo. De alguna manera, el buen gobernante, para Maquiavelo, para Hobbes, también ahora, es aquel que sabe crear ciertos miedos. La deriva hacia populismos y liderazgos autoritarios ha puesto la violencia y el miedo, junto con otras emociones, en el centro de las formas de hacer política. Vivimos en tiempos de política de las emociones, podríamos decir. Trump, en 2016, antes de ser elegido presidente, dijo aquello que ahora entendemos también: el verdadero poder es el miedo. Uno de los grandes teóricos del miedo y de las políticas del miedo es Slavoj Žižek. Para el filósofo, el miedo es el principio fundamental de la política actual. Una política que, de alguna manera, paradójicamente, está despolitizada y desapasionada, y que solo puede introducir pasión y movilizar a las personas haciendo uso de ese miedo, ¿no? Del miedo. Y hay distintas maneras de hacer uso del miedo, desde quienes como Bukele o Netanyahu buscan infundir un miedo haciendo un uso extremo de la violencia, un uso que creíamos patrimonio de otros tiempos,
y que sin embargo vemos desgraciadamente a diario, ayer, desde ayer, hace un mes, hasta quienes gobiernan sin aparente violencia directa al menos, pero creando, avivando y gestionando miedos. Entre medias encontramos todo un espectro de liderazgos que son más o menos populistas, más o menos autoritarios, más o menos iliberales y más o menos violentos. Pero todos ellos gestionan el miedo y avivan, junto con esa gestión del miedo, las desigualdades. Y todos ellos, por cierto, o casi todos son hombres. En casi todos los casos, independientemente del grado de violencia que se emplee, es necesario activar previamente narrativas de crisis que actúen y que activen miedos y que justifiquen las medidas a presentar. Las políticas basadas en el miedo tienen éxito, entre otras cosas, porque todos, en mayor o menor medida, sentimos miedo y estamos afectados por el miedo. El miedo, de alguna manera, se cuela por cualquier rendija. Es muy difícil escapar al miedo y, parafraseando a Bauman, podríamos decir que el miedo es líquido. Y esto, bueno, evidentemente lo sabían los padres de la política moderna, Maquiavelo y Hobbes, pero también lo sabe, ¿no? Cualquier asesor, por muy bisoño, por muy joven que sea, actual. Y saben también, lo sabía Maquiavelo, lo sabía Hobbes y lo sabe cualquier, digamos, asesor político actual, que el miedo sirve para casi todo. Se puede utilizar para recortar el estado de bienestar, se puede utilizar para privatizar bienes comunes, se puede utilizar para desplazar forzosamente poblaciones, para maltratar menores, para justificar el asesinato de civiles, para promover un rearme, para expulsar inmigrantes, para levantar muros, o se puede utilizar para abandonar a su suerte la educación pública, como vamos a ver más adelante. En realidad el miedo no entiende de complejidades, no solamente sirve para casi todo, sino que además es simple, va al grano. Siempre hay una causa clara para nuestros miedos que hay que atajar, y si no hay esa causa, bueno, saben los gobernantes que se puede crear. Uno de sus efectos más evidentes es un repliegue hacia adentro, hacia uno mismo, ya sea un individuo, una sociedad, un país, o hacia otros que son iguales a uno mismo. Por eso es especialmente utilizado y querido por líderes nacionalistas, populistas y xenófobos. Vivimos de alguna manera atravesados por subjetividades que están totalmente, ¿no?, atravesadas por el miedo al otro, el miedo al diferente, el miedo al terrorismo, el miedo a la guerra, el miedo al futuro, y así podríamos continuar sin pausa. El miedo a las adolescencias, el miedo al vecino, el miedo a quienes no tienen nada. Por eso no nos extraña tanto cuando vemos que a la hora de escolarizar a nuestros hijos, bueno, preferimos escolarizarles en un lugar donde no estén esos que no tienen nada, no estén esos que son diferentes. Vemos cómo también cuando tomamos decisiones muy cotidianas de nuestro quehacer educativo, también la sombra del miedo está sobre nosotros, ¿no? La sombra del miedo es una sombra alargada y que en el fondo oscurece de alguna manera también los futuros que tenemos por delante. El miedo dialoga bien con la desconfianza y por el contrario se entiende muy mal con la incertidumbre, con la esperanza, con la imaginación y la utopía. El miedo es profundamente antieducativo. Desactiva, desmoviliza y paraliza. No cambia nada, nos transforma, no transforma nada, no tiene nada de esas características fundamentales, bien sean del campo semántico de la educación, la esperanza, la imaginación, la utopía, bien sea esos fines de transformación o de formación que son inherentes a lo educativo. Y sin embargo vemos que es tremendamente útil para lograr ciertos objetivos. El miedo nos hace aceptar cosas que en otras circunstancias no aceptaría. Las políticas del miedo permiten legitimar la injusticia y naturalizar las desigualdades sociales. Preferimos perder libertad a cambio de sentirnos seguros. Por miedo estamos dispuestos a ceder derechos. Y esto lo sabemos muy bien quienes vivimos el 11S, quienes vivimos la crisis financiera de 2007-2008,
quienes hemos vivido ya sucesivas guerras preventivas o quienes vivimos ahora las políticas antimigración o de rearme de la Unión Europea. El miedo siempre está ahí, a la vuelta de la esquina, de alguna manera esperando que alguien lo invoque. En las últimas décadas, la política educativa global ha sido testigo del avance hegemónico de esta narrativa del miedo, acompañada de una racionalidad neoliberal. Un miedo que ha actuado simultáneamente sobre los países, miedo a dejar de ser competitivo, y sobre las personas, el miedo a ser desplazado del mercado laboral, un miedo que ha actuado de distintas maneras y con distintos mecanismos. La narrativa del miedo ha inoculado de alguna manera en los sistemas educativos y en las personas la sensación de crisis y fracaso, y la urgencia por hacer algo para contrarrestar precisamente esa crisis y ese fracaso. Y ha abierto las puertas de par en par a las políticas mercantilistas, privatizadoras y racionalidad técnica. Políticas obsesionadas por los indicadores, los estándares y los resultados, que no solo no han logrado una educación más justa y mejor para todos y todas, sino que ha generado más desesperanza y ha ampliado en última instancia las desigualdades y la crisis de sentido que afecta a la escuela. En los próximos minutos lo que me gustaría ahora es ejemplificar estas políticas del miedo, este funcionamiento en el caso de la educación y en el caso de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es un lugar especialmente interesante porque, por un lado, los indicadores educativos son mejores que en otras regiones del Estado. Y una lectura superficial de estos datos educativos, de estos indicadores, podría hacernos pensar que las políticas educativas que se llevan adelante en la Comunidad de Madrid funcionan, ¿no? O no funcionan tan mal. Pero en realidad hay dos problemas, al menos con esta lectura tan rápida. La primera es que algunos de estos datos, yo qué sé, por ejemplo, la repetición o el abandono educativo temprano, no se corresponden con lo esperado para la región de mayor PIB del Estado. Por tanto, ahí vemos que los datos son mejores, efectivamente, pero no son tan buenos como deberían ser si solo atendiéramos a las condiciones económicas o de capital cultural. El segundo de los problemas tiene que ver con que la mayoría de esos datos en realidad están ocultando las diferencias enormes que hay cuando introducimos las condiciones de vida, el capital socioeconómico de las familias, el nivel de estudio de los progenitores, o el origen migrante el origen migrante de los estudiantes o la titularidad del centro. Cuando introducimos cualquiera de estos factores, vemos que las diferencias en esos indicadores que aparentemente no estaban tan mal se hacen muy, muy grandes. Luego las cosas ¿no? por debajo tampoco funcionan tan bien. Es decir, que tras estos indicadores, debajo de estos indicadores macro o media, la Comunidad de Madrid presenta importantes desafíos educativos. Algunos estructurales del sistema educativo español, pero otros con un fuerte sabor castizo. De alguna manera son el resultado o bien de medidas concretas o bien de falta de medidas. Y todos tienen que ver con la desigualdad. Desde hace más de 2 décadas, Madrid, apoyándose en esta narrativa del miedo, de la crisis y del fracaso, ha defendido la necesidad de introducir una gestión más empresarial ante la mala gestión pública, que es acusada sistemáticamente de ineficiente, despilfarradora. Eso ha llevado adelante un intenso proceso de mercantilización y de privatización de la educación. De hecho, Madrid es la comunidad autónoma, junto con el País Vasco, con un porcentaje mayor de escuela concertada y privada. Desde luego, el que más escuela privada 100% tiene. Junto a esos recortes económicos que se ven, o esa privatización, también ha habido unos fuertes recortes económicos, un ataque constante a los docentes, con medidas ¿no? que no sean, ¿no? que continuas. Por ejemplo, Madrid sigue siendo la única comunidad del Estado que no ha revertido las medidas de incremento de las horas lectivas en secundaria que se pusieron en marcha en todas las comunidades autónomas tras la crisis de 2008-2009. Junto a todas estas medidas se han implantado algunas de las medidas claves de la subjetividad neoliberal, como por ejemplo la libertad de elección de centro, la competencia entre centros y, algo que es tremendamente importante para lo que estamos hablando, la individualización del éxito o del fracaso educativo.
Podemos decir que el gran éxito de la gestión madrileña ha sido lograr la generalización de la subjetividad neoliberal, incluso entre sus oponentes políticos. Muchos padres y madres, aun siendo conscientes de que sus decisiones generan más desigualdad o más segregación escolar, acaban actuando de acuerdo con una especie de agencia neoliberal, movidos por la preocupación y el miedo que sienten ante el riesgo de una mala elección para sus hijos e hijas. El miedo individual en Madrid, digamos, y no la esperanza colectiva, se convierten así en el motor, en el elemento clave en la toma de decisiones educativas. La supuesta libertad de elección se convierte así en una libertad negativa, donde lo importante es no elegir mal. La competencia entre escuelas y la elección informada de las familias, supuestamente, juegan el rol que debería estar jugando la administración educativa. El resultado de todo esto es el aumento de la desigualdad educativa y el aumento de la segregación escolar. Este aumento tanto de la desigualdad educativa, que se refleja en esos indicadores que decíamos antes, como de la segregación educativa, se ve incrementado por la ausencia de gestión educativa. Porque una de las paradojas de la Comunidad de Madrid, que es un tanto paradójica, ¿no? En este sentido, es que está totalmente alineada con la agenda, digamos, neoliberal en cuanto a la subjetividad, en cuanto al discurso, pero sin embargo está totalmente desalineado en cuanto a la gestión. Si por algo se caracteriza la administración madrileña es por una falta de gestión, una falta de, al menos, de toma de medidas claras para confrontar los desafíos educativos que hay. Pero también, paradójicamente, esta ausencia de gestión de los problemas reales de la educación madrileña, en el caso madrileño, se solventa desde una enorme capacidad de discurso, desde la enorme capacidad performativa que tiene el propio discurso que se genera desde la Comunidad de Madrid. Es decir, que ya no hace falta que las políticas identifiquen y solucionen los problemas, en este caso educativos, basta con modificar la realidad e invisibilizar los problemas. De hecho, el indicador educativo, los preocupantes que hay, pero el más preocupante desde mi punto de vista sería la segregación escolar, es decir, la agrupación de los estudiantes según sus condiciones socioeconómicas, que afecta tanto a los estudiantes de nivel socioeconómico más bajo como a los de nivel socioeconómico más acomodado o más alto, y que hace que la Comunidad de Madrid sea, de todo el estado de la región, con más segregación y que sea una de las regiones europeas con más segregación, lo que tiene un impacto directo y fuerte tanto en los resultados académicos y en la justicia educativa como en la cohesión social y la convivencia democrática. Las razones para esa segregación son múltiples y no es menor el hecho de que sea la comunidad autónoma que menos invierte, pero también la que más fuerte ha llevado adelante las políticas de elección de centro y las políticas privatizadoras, pero también es relevante la ausencia precisamente de políticas y de gestión educativa, es decir, la ausencia de medidas para corregir el problema de la segregación escolar y para afrontar el problema de la desigualdad educativa. Ahora, bien, esta falta de gestión educativa no solo tiene consecuencias, como estamos viendo, negativas sobre un porcentaje importante de la población madrileña, sino que también podría tener, si no se hace nada, un coste electoral. Y aquí es donde vamos a ver que entran de manera perfecta las políticas del miedo. Es necesario precisamente aparentar que se está haciendo algo. Y si además en este aparentar que se está haciendo algo se consiguen otros efectos secundarios como alimentar la guerra cultural o alimentar el descrédito, ¿no? El ruido constante sobre la educación pública y sobre los docentes de la educación pública, pues mejor. Y para eso el miedo es un instrumento, como hemos visto, que funciona a la maravilla. Es un instrumento perfecto para precisamente crear esta sensación, ¿no? La sensación de estar actuando al mismo tiempo que está atacando los colectivos que nos interesa desprestigiar. Es un claro ejemplo, en palabras de Slavoj Žižek, el caso madrileño es un claro ejemplo de biopolítica pospolítica, ¿no? Más allá de la política. Es un claro ejemplo de no política. De una no política que utiliza el miedo como principio movilizador y como principal elemento aglutinador.
Y aquí las dos últimas medidas del gobierno madrileño, medidas no muy importantes en cuanto a impacto y alcance, pero sí relevantes para ver lo que, ¿no? Para ver esto, son un buen ejemplo de esto. Estoy refiriendo a la medida que ya ha sido, digamos, replicada en otras comunidades autónomas, que tiene que ver con un ataque a la digitalización, una prohibición directa de la utilización de dispositivos digitales, pantallas, tanto en infantil como en primaria. Hay una limitación enorme en secundaria que más allá del que va en contra de la propia legislación que nos demanda educar en competencia digital y que va, digamos, en contra de las mismas políticas de la Comunidad de Madrid, lo interesante del caso, que tendría mucho que discutir, es cómo toda la argumentación se ha construido desde el miedo a los efectos cognitivos, los efectos emocionales, la adicción, los efectos sobre el aprendizaje, ¿no? Ha generado un pánico moral en la población y al mismo tiempo se ha reclamado una especie de vuelta a un pasado educativo que nunca fue bueno, pero que alguien quiere reclamar, en el que la escritura a mano, el papel, la caligrafía o la memorización son las grandes bazas pedagógicas que la Comunidad de Madrid quiere defender en este momento, ¿no? Como una vuelta a un pasado y una desconexión digital que nos va a liberar de los peligros de la digitalización. La otra medida es todavía más extraña, es el hecho de que algunos centros de primaria, en concreto 50 para el curso que viene, seguirán impartiendo o impartirán los dos primeros cursos de educación secundaria. Bueno, más allá de que la medida, digamos, está en el límite de lo legal en términos de que rompe la estructura de la educación secundaria, no se trata de un CEIPSO como nos estaban diciendo, sino directamente de otra cosa y que tiene muchos problemas de organización, muchísimos problemas de identidad docente, muchísimos problemas también que puede afectar a los propios estudiantes. A mí lo que me interesa en este momento es la argumentación que se ha utilizado para defender la medida, que no es otra que es una argumentación de nuevo que apela a las emociones, que apela al miedo. De hecho, literalmente, en la presentación de esta medida, la presidenta de la Comunidad de Madrid hablaba de una mejora de la convivencia en los centros, de una protección de la infancia, de un alejarles del mundo de las drogas, las bandas y las nuevas adicciones que, se leía entre líneas, están en los institutos de educación secundaria públicos. Es decir, la medida tiene como objetivo ¿no? alejar a los niños de 12 y 13 años de esos peligros, insisto, bandas, adicciones, drogas, violencia, que campa aparentemente por sus anchas en los institutos de educación secundaria. Luego, las dos medidas vemos muy claro cómo ahondan en un discurso, por un lado, que dibuja a los institutos públicos, a los centros públicos como lugares inseguros, hostiles, ingobernables, descontrolados y donde campa la violencia. Vemos como las dos medidas están construidas desde la construcción, para la redundancia, de un pánico moral. Y las dos medidas encajan perfectamente en la descripción que hemos hecho de políticas del miedo, apelando al miedo como principio fundamental y como principio movilizador. Su impacto es verdad que será pequeño, en un caso 50 centros, en otro en realidad ya estaban las cosas reguladas, es decir, no va a afectar seguramente, no sabemos, al día a día, y será, por tanto, un impacto, esperemos, no muy fuerte, pero tienen un fuerte poder discursivo y tienen una gran capacidad de reconstruir o construir marcos de pensamiento precisamente en la línea que estábamos diciendo antes. También ninguna de las dos medidas responde realmente a las necesidades educativas reales, o sea, no está atacando los problemas importantes que tienen que ver fundamentalmente con la desigualdad educativa, con la segregación, con el abandono temprano, con la falta de orientación, con la falta de docentes, en algunos casos con los resultados académicos, dependiendo de a qué colectivo nos miremos. No está atendiendo ninguno de estos problemas. Es decir, ninguna de estas dos medidas responde a las necesidades reales del contexto madrileño y son, insisto, buenos ejemplos de política del miedo que responde a intereses políticos muy concretos.
Ahora, el gran éxito, que también hay que decirlo, de la política madrileña es que ha logrado que la ausencia de gestión, la ausencia de políticas, la vacuidad de las medidas y las ocurrencias no solo no sean penalizadas electoralmente, sino que refuercen además el marco de pensamiento. Su gran éxito es haber hecho de los intereses de una pequeña élite el marco de pensamiento de una gran mayoría. El impacto negativo de la falta de políticas educativas reales que aborden los problemas del contexto se hace mucho mayor cuando nos trasladamos a contextos complejos, ¿no? Bien sean las periferias de las grandes ciudades, en los barrios, en los contextos fronterizos, donde la diversidad, las lenguas, las diferencias culturales lo hacen todo mucho más complejo. Frente a esto, tendemos a pensar que, y esto es algo que George Lakoff nos lo ha explicado muy bien, que para combatir esos marcos de pensamiento lo que nos falta son espacios para reclamar, ¿no?, la palabra, ¿no? Que lo que nos falta es acceso y presencia en medios para confrontar esos marcos. Y esto es verdad en cierta manera, pero no es suficiente, porque los marcos de alguna manera siempre están por encima de las palabras, por encima de los hechos. Es decir, no se combate el miedo diciendo que no hay nada que temer, ni siquiera poniendo un foco en esos desajustes, como yo acabo de hacer ahora mismo. En realidad lo que nos falta seguramente son ideas alternativas. Son ideas que nos ayuden a enmarcar el debate educativo de otra manera. Una de las pocas, yo creo, maneras que tenemos de salir de esta situación un poco desesperanzadora en la que estamos, es no aceptar estos marcos. No combatir los marcos desde dentro, sino redefinir nuevos marcos que nos permitan resituar los debates educativos, que nos permitan, digamos, de alguna manera, o sea, no es suficiente exponer las contradicciones, insisto, es lo que acabo de hacer yo ahora mismo, los datos nunca son suficientes, porque una vez aceptado el marco, todo lo que está dentro es sentido común. Y contra el sentido común es muy difícil luchar. Por tanto, lo que tenemos que hacer es reenmarcar, hacernos nuevas preguntas, proponer cuestiones diferentes. La única manera, por tanto, de combatir estas no políticas, estas políticas del miedo, es con alternativas esperanzadoras. La única manera sería de acabar con esta no política sería volviendo a entender que la educación es un asunto profundamente político, profundamente encarnado y contextual, que responde a los contextos, algo que nos afecta y nos transforma, y no un asunto técnico, esta racionalidad técnica que decíamos antes, desprovista de valores y provista de valores. Lo que en realidad necesitamos son propuestas alternativas que nos ayuden a enmarcar el debate educativo de otra manera. En el fondo lo que está en juego no es solo el modelo educativo, que ya sería bastante, sino el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Bueno, esencialmente esta sería la idea. Espero que haya quedado más o menos clara. No es algo exclusivo, evidentemente, de la Comunidad de Madrid, no es algo exclusivo ni siquiera del Estado español. Vemos que está por todos los lados. De alguna manera se han aliado sistemáticamente estas maneras de hacer política desde el miedo también con una manera de entender la educación desde la racionalidad técnica y no desde los valores, que ha hecho, digamos, que se dé una especie de tormenta perfecta en la que estamos viviendo desde hace 2 o 3 décadas. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento a los organizadores del Congreso. Reitero el agradecimiento a la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. Y muchas gracias a todos vosotras y vosotros por haber atendido esta conferencia. Un saludo.